Bienvenidos al Codman. Este es nuestro capítulo número 16. En esta ocasión tenemos un tema especial y tenemos un invitado. El primer invitado en el Codman, en nuestro podcast, es nuestro compañero de la Facultad de Comunicación Social en la donde nosotros estudiamos aquí en Ecuador, en Quito, Ecuador. Y nosotros en esta ocasión vamos a hablar de Pride. Julio, muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Espero que estés bien. Buenas noches, Franklin. Buenas noches, Andrés. Es un gusto poder acompañarlos a ustedes en una emisión más de El Codman. Y pues desde la ciudad de La Tacunga les doy un cordial saludo. Y pues empecemos. Estoy a sus órdenes para empezar con este programa. Sí, vamos a hablar, como les dije, vamos a hablar de Pride, de la organizadora, la promotora asiática de MMA, que quizá no, la mayoría de nosotros conocimos a varios peleadores por Pride, ¿no? Por cómo ellos llevaban a cabo sus espectáculos, porque eran espectáculos. Hay una pequeña diferenciación y eso sí, yo estoy muy de acuerdo en lo que había el documental acerca de la Araña Silva. Pueden buscarlo. Él hablaba de cómo se realizaban los espectáculos en Pride y él decía que más que una promotora gigante, era un show completo lo que hacían sus eventos mundiales. Entonces, primero, recordarles que quizá las dos promotoras principales, las que iniciaron todo a nivel global, siempre van a ser UFC y el Pride, ¿no? Como tenían por ese lado, tenían por el lado de Oriente, tenían a Pancrase, a Shoto y el Vale Todo, pero en cuestión de el Vale Todo japonés oriental, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar cómo conocimos cada uno de nosotros a Pride. Yo tengo que ser honesto, yo conocí a Pride a raíz de la UFC, que empezó a comprar todas las compañías, ¿no? Strikeforce, WEC y Pride. Entonces yo lo conocí por él y uno de los peleadores por los cuales le conocí fue por Fedor Emelianenko, ¿no? Uno de los primeros peleadores que yo conocí de Pride, y cada uno de los combates que él mantuvo, que más adelante vamos a hablar de cuáles son los peleadores que más representaron a la promotora japonesa. Entonces, tal vez Andrés o Julio pueden decirnos cómo conocieron Pride. Sí, claro, Franklin. La verdad yo también creo que conocí a partir de Prime de UFC, sobre todo cuando ya la compró y comenzó a traer grandes representantes dentro del mundo de las MMA. Si bien Fedor Emelianenko fue el campeón mundial de peso pesado, yo creo que me quedaría con Wanderson Silva. ¿Por qué? Porque yo siento que él tenía un atractivo en cuanto a sus combates. Yo creo que desde el inicio, cuando lo vi al brasileño, sobre todo, siento que estaba en su prime. Justo esos años estaba en su prime y tenía combates realmente espectaculares. Yo creo que desde ahí me comencé a llamar la atención y comencé un poco más a saber más de esta organización y cómo fue el trasfondo dentro de Prime y cómo llegó a ser la cúspide, pero a la vez comenzó a ya tener un declive y a la vez comenzó a desaparecer, pero creo que tuvo grandes exponentes y sobre todo el Fedor Emelianenko, creo que hasta ahora sigue en Bellator y tenemos a grandes representantes. Yo creo que a partir de UFC, creo que UFC siempre lo vamos a tener presente en cada una de las organizaciones. Creo que ha marcado un antes y un después, pero yo siento que a partir de UFC fue como yo conocí a Prime. Bueno, creo que de mi parte, como primer punto, era lógico que alguna empresa, alguna de estas compañías hubiese iniciado con las transmisiones de este tipo de deportes que sean asiáticas, porque como sabemos es muy lógico y muy típico de la cultura asiática las artes marciales. Allá tenemos en Tailandia está el Muay Thai, también tenemos en Birmania el Let Wei, y bueno, y demás artes marciales que nosotros conocemos. Entonces era lógico que tarde o temprano hagan alguna de estas empresas, y pues así es como ocurrió en el caso del Pride FC. A inicios creo que aquí en el Ecuador nunca se le dio una transmisión como
hemos visto en algunas peleas actualmente con el UFC, porque hubo un par de veces que se transmitieron peleas, pero de ahí yo conocí el Pride FC justamente en una pelea que fue de Víctor Belfort versus Anderson Silva, pero que fue en el UFC. Y en esa cartelera también estaban peleando otros luchadores, y ellos, o sea, en el backup que dieron de esa pelea, de ese evento, sacaron el Pride FC. Entonces a mí me picó el bichito de la, no sé, de la incógnita, a ver qué es eso. Entonces ahí investigué y por lo general no veía al Pride FC, o sea, en vivo, sino que yo veía videos de peleas pasadas. Entonces, de los peleadores que más me llamó la atención, de ahí fue Mirko Cro Cop. Mirko Cro Cop al inicio con su típico estilo, esas patadas brutales, todos esos knockouts que se dieron, de ahí seguido de Wanderlei Silva, otro de los grandes íconos, un peleador que no le tiene miedo a ir adelante, o sea, en los términos como a veces se utiliza de las artes marciales, una pelea de Wanderlei Silva era prácticamente, ahí hay olor a cloroformo, tarde o temprano alguien va a salir por un knockout o en el ground and pound, porque Wanderlei era para irse de frente al intercambio de golpes, unas muy buenas patadas a la base de apoyo, esas rodillas que también tenían, que lo mandaron a dormir un par de veces a Quinton Rampa Jackson. Y pues claro, sí fueron, creo que fue el boom de las artes marciales cuando hizo en un inicio, porque los peleadores que fueron de Latinoamérica, especialmente los brasileños, lo que ellos hicieron es llevar esa violencia allá. O sea, tú veías ahí a Nogueira, veías a Anderson Silva, veías a Wanderlei como tal, ellos te daban un espectáculo, tú veías ahí lo que no veías quizá en el box, porque ahí en el box a veces se iban hasta 9º, 10º round para ver un knockout. A veces tú veías en el UFC, en el Pride FC, en el primer round ya estaban noqueados y había violencia. Entonces eso fue como inicio, creo que me llamó la atención, y pues como conocí esta empresa de entretenimiento. Sí, una de las cosas que quizá caracteriza a las dos empresas, a estas dos promotoras, ¿no? A las que iniciaron todo este movimiento global y que pusieron en el mapa mundial las MMA, son la inclusión de dos figuras de una familia completa de peleadores, ¿no? Analizando ahora, haciendo este trabajo de periodismo y analizar la historia de ambas promotoras, se tiene en común que la familia Gracie estuvo involucrada en el desarrollo, ¿no? Quizá la historia de la UFC un poco más, no tan espectacular como lo que sucedió en Pride, donde en UFC estuvo Roy Gracie y en Pride estuvo Rickson Gracie, ¿no? Los dos hermanos Gracie participando, Roy Gracie en UFC 1 y Rickson abriendo Pride contra en KRC Pride, que antes era un evento, después terminó siendo una promotora de MMA. Quizá esto es lo que llama la atención, ¿no? Esta vinculación de los Gracie en el desarrollo del MMA. Creo yo que la idea de tener un especialista en todos los estilos, como ahora la UFC tanto se ufana de tener, creo que nació en Pride, definitivamente. Yo analizando la cuestión esta de que en la UFC se llamaban a peleadores, la mayoría americanos, y era como un América contra el resto del mundo. En Pride no era así. En Pride venían peleadores de Tailandia, de Oceanía, de Estados Unidos, sobre todo los brasileños. Pride se alimentó demasiado de los peleadores de Brasil, ¿no? Como ya nombraron mis compañeros, Wanderlei Silva, Ricardo Arona, que sufrió ese slam con el mismo Rampage Jackson, el Anderson Silva, que Anderson Silva llegó mucho después, el Mauricio Shogun Rua, los hermanos Rua, tanto el Shogun como el Ninja Rua. Entonces creo yo que tienen en común
el deseo, ¿no? de avanzar, tratar a las MMA como lo que son un deporte violento, porque si nosotros analizamos las reglas que se implementaron en Pride son diferentes a las que se implementaron en UFC en un inicio, ¿no? Ya no se permitían jalones de cabello, ya no se permitían mordeduras. Incluso recuerdo en UFC 3, en la que pelea Mark Coleman, uno de los peleadores le agarra a otro y comienza a dar golpes en sus partes bajas, ¿no? Entonces, pero Pride tenía otro tipo de espectacularidad. Pride tenía los pisotones en la cara. Las peleas primero se desarrollaban en un ring de boxeo, y este tipo de creo que era más espectacularidad, la violencia más exacerbada, ¿no? Porque incluso llegó el punto en el que cada round, el primer round de Pride constaba de 10 minutos y los otros de 5 minutos. Entonces, la espectacularidad, sobre todo en Pride. Bueno, añadiendo un poco más de lo que tú nos acabas de explicar, es claro, en el Pride tú podías dar los pisotones, y Vanderlei era muy bueno para los pisotones. Yo recuerdo que varios de los knockouts que él realizó, o sea, caían en el piso, y en el ground and pound tú les pisoteabas y les dabas con la planta del pie, con el talón. Entonces imagínate, esos golpes eran bastante fuertes. Pero hay algo que también tomó fuerza en el Pride FC, y más que todo en el desarrollo de las artes marciales, fue la implementación del Jiu-Jitsu, porque recuerden que de a poco fueron, o sea, atletas, fueron artistas marciales, pero que eran puros de un solo tipo de arte marcial. Habían que solo eran buenos para kickboxing, otros que eran buenos para el boxeo, otros que eran buenos para el taekwondo, pero todo cambió, pues como que se dio un giro de 180 grados cuando se implementó el jiu-jitsu. ¿Por qué? Porque un striker es muy bueno, o sea, de pie, pero en el momento que algún peleador que sea de jiu-jitsu lo llevaba al piso, ahí se acababa la pelea, porque del piso no lo dejaba levantarse. Y eso es lo que hemos visto en muchas peleas. O sea, hay peleadores que se preparan bastantísimo para la pelea de pie, pero viene el otro y los desequilibra. Entonces, bueno, por ahí ya se van dando lo que son las estrategias que tienen para pelear. Pero en el Pride fue muy importante esto, y es por esa razón que los peleadores brasileños tuvieron ese pegue en el Pride FC, porque ellos, con el jiu-jitsu brasileño, también la capoeira y otro tipo de artes marciales que se practicaban en Brasil, o que actualmente se practican, cuando fueron allá en el Pride FC, ellos también tienen el jiu-jitsu japonés. Entonces, claro, ahí tú ya veías peleadores que eran mucho más completos, que te podían rendir tanto de pie como rendirte en el piso. Entonces, ahí esta espectacularidad, toda esa violencia que se veía, porque tú ya veías a peleadores mucho más competitivos en cualquier tipo de pelea. Entonces, esa es una de las razones por las cuales también el Pride FC le dio como que ese impulso a las artes marciales, porque ya fueron peleadores híbridos, ya tenían diferente conocimiento sobre técnicas tanto de pie como de piso. Sí, claro, Julio. Y también creo que hay que destacar dos reglas dentro del Pride: el patear a la cabeza y las rodillas en el piso. Si bien eso de patear a la cabeza, por ejemplo, dentro del deporte, yo empecé practicando Muay Thai, y había dos modalidades dentro del Muay Thai: el Muay Thai y el Shoto japonés, que se lo nombraba así. Dentro del Shoto japonés se permitía patear a la cabeza, y se llamaba balón de fútbol. Lo llamaban así algunos compañeros. Cuando llegaba al piso, tú cogías y le pateabas como un balón de fútbol. Y esas son algunas reglas que igual se implementaron dentro de una modalidad que normalmente se practicaba este linaje, sobre todo que hay en el Ecuador, que se llama el kamikaze. Hasta ahora existen esas dos modalidades, que se llama el Muay Thai y el Shoto japonés, en donde siempre en el Shoto trata de combinar todo lo que son estos tipos de disciplinas entre el Muay Thai, el Jiu-Jitsu y sobre todo el Shoto. Y dentro del Shoto se permiten estas reglas que normalmente dentro del MMA actualmente ya no se puede practicar. Y bueno, soy muy consciente de que
patear a la cabeza cuando está en el piso es demasiado impacto, la verdad, para cualquier persona, y sí puede llegar a tener graves consecuencias dentro de eso. Y igual también para acotar al final lo que mencionó Julio, de esto de ser tradicionales, por así decirlo, dentro de un arte marcial, en la actualidad se sigue viviendo. Créeme que, por ejemplo, hay peleadores o hay luchadores que netamente solo quieren entrenar un arte marcial, es decir, un arte marcial como el karate, el muay thai, el jiu-jitsu, y no quieren hacer una transición hacia otro deporte. Creo que aún existe eso de ser purista, como lo llaman muchos. El purismo sigue habiendo y sobre todo se lo transmite dentro de algunas academias que necesariamente no pueden hacer MMA. ¿Por qué? Porque algunos peleadores netamente quieren basarse solo en un deporte y no quieren hacer una transición, ya que dicen que el MMA es un conjunto de varios deportes y que no va con ellos. Pero yo creo que con esto de la se ha dado una mayor visibilidad dentro de las MMA. Creo que se ha dado un poquito más de apertura, que también existen otros deportes y que se los puede combinar y se los puede llevar dentro de un octágono. Si bien el jiu-jitsu no era muy conocido y creo que la mayoría de personas aún no lo conocen muy bien, aclarando esto de que hoy el día de hoy ya se implementaron tanto el Muay Thai, el Kickboxing y el Sambo a los Juegos Olímpicos. Y esperemos a que los podamos ver, la verdad. Yo estoy muy contento de que se pueda algún rato ver en los Juegos Olímpicos, ya que son deportes netamente de tradición y que sin duda llevarán a grandes deportistas, y qué mejor que puedan conocerlo, la verdad. Y dentro de las de MMA creo que el Pride fue un pionero para que más gente se entere sobre todo de esto de las de MMA, porque muchos de las personas creo que le decían shoto o le decían vale todo, la verdad. Muchos les confundían con el vale todo y siempre se mencionaba. Hasta ahora creo que se menciona esto de no es MMA, es vale todo. Sí, continuando con lo que dicen, son muy buenos aportes lo que plantea Andrés, plantea Julio. Creo que esa misma espectacularidad es la que busca ahora los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque cómo no soñar con tener a un histórico y esa fue la imagen que la mayoría de la gente reprodujo en medios, la imagen del peleador tailandés de MMA, Boakag Banchamek, el múltiple campeón de Muay Thai, ¿no? De K1, de Dream, de todas esas promotoras que usan en sus eventos el Muay Thai, y poner esa imagen es buscar espectacularidad. ¿Quién no querría verle a él o a Rotang, el ahora campeón invicto de One también? Entonces creo que en esa búsqueda del purismo sí hubo, y podemos tomar un ejemplo de lo que ha sucedido, ¿no? Hay peleadores que quizás sí podrían moverse por medio de quizás su striking, pero en juego de piso quizá quedarían a deber, ¿no? Tenemos el ejemplo de la boxeadora Clarissa Shields, que ahora peleó en PFL hace un par de meses. Asimismo, la peleadora Holly Holm, que fue campeona de UFC. Entonces tenemos ejemplos, hay varios. La peleadora estadounidense que peleó contra Vivian Fernández en Bellator la semana pasada por el campeonato de peso gallo de Bellator. Entonces creo que sí hay el problema de querer, por el mismo hecho de querer buscar espectacularidad, no se miden los niveles, ¿no? Y esto era lo que sucedía en Pride, ¿no? Que habían unos espectáculos medio raros, como cuando el exjugador de fútbol, Bob Sapp, que sale en películas con Adam Sandler, peleó contra Alistair Overeem o peleó contra el mismo Mirko Cro Cop. Entonces, este tipo de espectacularidades o locuras que se les ocurrían a los japoneses, que los japoneses son muy dados a hacer esos tipos de eventos, ¿no? Que quizá nosotros acá en Occidente vemos como algo innecesario. Ellos sí lo ven como algo
plausible, algo que sí puede ser llamativo, ¿no? Entonces, además de cómo sucedían los eventos, ¿no? Eran eliminatorias Grand Prix que se llevaban la misma noche o el siguiente día. Entonces podíamos ver a un Kevin Randleman cómo le ganaba a Mirko Cro Cop, que fue la más grande victoria de Randleman para él. Le ganaba Cro Cop y en la siguiente pelea tenía que pelear contra Fedor Emelianenko. Una final inesperada de un Grand Prix de pesos pesados, ¿no? En la que teníamos a Mark Coleman, teníamos al mismo Cro Cop, que la mayoría pensaban que Cro Cop iba a llegar a la final con Emelianenko, el hermano de Emelianenko también, que formó parte también de Pride. Entonces fue este tipo de espectacularidades la que siempre llevaron la tónica de Pride, ¿no? Vamos a también poder hablar de cómo este tipo de movimientos de no establecer una línea de reglas, ¿no? Ya hay tratos más oscuros por debajo, la inclusión de la yakuza y todo eso, ¿no? Pero ahora en lo netamente deportivo, recuerdo quizá algo que llamaba la atención es que eran pesos mayores al peso welter, ¿no? Estaba Dan Henderson, que fue campeón de peso medio y también de peso welter. Después llegó Takanori Gomi a ser campeón de los ligeros, pero eran pesos mayores al medio, ¿no? Y se les notaba, yo claramente podía notar, sobre todo en la misma pelea de Emelianenko con Randleman, hay una parte en la que Randleman hace el slam, Emelianenko no, se cae noqueado, no sé por qué, la dureza del ruso, pero la cámara le apunta en las piernas a Randleman y Randleman tenía claramente la formación venosa que caracteriza a personas que usan estos químicos que ayudan, ¿no? Entonces también se notaba eso, que no había ninguna regulación antidoping ahí en Pride. Claro, también aquí retomando un poco de las palabras que nos decía Andrés, y es que también al inicio de las artes marciales mixtas se lo conocía como el vale todo. De hecho, un tiempo que yo practiqué, mi sensei me decía, bueno, vamos a hacer vale todo. Y yo decía, ¿qué es el vale todo? Y ya, pues ya después me dijo, es prácticamente las artes marciales, y era como al inicio se lo conocía. Y claro, algo que, tomando en cuenta la espectacularidad que se daba en el Pride, era también porque date cuenta que más allá de ser un arte marcial, es también una cultura. Entonces, has visto en las peleas de Muay Thai, cuando primero están tocando esos instrumentos musicales que son típicos de ahí, es una especie de ritual en el momento que está ingresando al ring. Entonces todo es una espectacularidad completa. Entonces, si es que eso el Pride no le añadía y simplemente ponía ahí al peleador, es como que no se completaba el ritual, y es por ello que en el Pride FC empezaron a realizar todo este tipo de espectáculos, añadiendo también este tipo de reglas. Y claro, en ese tiempo, como actualmente es la usada, que yo escuchaba en algunas entrevistas a Brando Moreno, que él contaba a la audiencia que hubo un par de ocasiones que a Henry Cejudo a las 5 de la mañana le llegaron los de la usada a hacerle como es una prueba de antidoping y todo eso. Lo que ha ocurrido también con los hermanos Díaz, que bueno, ellos ya consumen cannabis, eso ya creo que es típico de ellos. Pero claro, o sea, actualmente el deporte está mucho más regularizado. Y actualmente en el UFC, pues recordemos de la última pelea de Peter Yan, donde le dio un rodillazo ilegal, que en el Pride habría sido completamente legal y todo bien, y mira, le costó su campeonato a Peter Yan. Pero tomando en cuenta también lo que nos decían sobre las Olimpiadas de Tokio, que ahora ya se toma en cuenta al Muay Thai, imagínate qué tipo de peleas van a estar ahí. O sea, yo me imagino a los propios tailandeses, los duros del Muay Thai, pelear, qué sé yo, con un norteamericano, con un brasileño. Entonces, eso es lo que fue el gran aporte que tuvo el Pride FC,
el traer deportistas que desde su propio país tenían una cultura, y recuerdan que de Brasil, o sea, el jiu-jitsu brasileño lo practican muchas de las culturas autóctonas de ahí. También tenemos en Birmania practican el deadweight, que también es permitido los cabezazos, y así en diferentes países. Entonces, lo que decíamos de los puristas, ejemplo, Khabib es muy bueno para el piso, pero también te rinde de pie. Pero ¿cuál es su fuerte? El sambo. Eso es lo mismo que vimos en Islam Makhachev. Conor McGregor es muy bueno para los golpes, para el box. Sí tiene un buen boxeo, él también tiene algunos bueno para las patadas, pero ya nos dimos cuenta que no tiene quizá la dureza para dar como Mikko Cropop. Ese señor daba bombas en sus pies, pero cuando los botan en el piso ya no pueden. Es claro, las artes marciales, claro, es un deporte bastante completo, pero siempre se va a tener un fuerte. Wonderboy, él es muy bueno, es un karateca excelente para las patadas, pero en el piso no te rinde muy bien como de pie. Y así creo que cada uno de los peleadores va teniendo su fuerte, y eso es lo que lo caracterizó al Pride FC, que tenían peleadores provenientes de diferentes países donde algún arte marcial era propio. Entonces ahí fueron los brasileños con lo que les caracteriza a ellos, tanto en el jiu-jitsu como también en la violencia que se mandaban en las peleas. Solo recuerda a Quinton Rampa Jackson peleando con Vanderlei la segunda ocasión, porque la tercera perdió Vanderlei y la segunda la ganó, donde él utilizó el Muay Thai, ¿cacha? O sea, eso normalmente no se veía. Utilizó el Muay Thai y lo dejó, esa icónica fotografía a Quinton colgando de la segunda cuerda. Fue impresionante, imagínate, semejante espectáculo. A cualquier persona le llamaba la atención. A veces nosotros como niños veíamos la WWE, que bueno, no tiene esos niveles de violencia como en el Pride FC, pero claro, eso era lo que vendía, y por ello pues crecieron. Sí, claro, yo creo que eso de la espectacularidad también juega un papel muy importante en la actualidad. Vemos que las MMA se comienzan a expandir, y yo creo que uno de los factores claves es porque, por ejemplo, estamos en cualquier lado, en nuestra casa, con amigos o lo que sea. Ponemos un combate y cualquier persona puede entender un combate, porque sabe que simplemente se van a golpear, por decirlo así, simples palabras. Una persona X sabe de un combate, pero si te pones a cogerle, y obviamente dentro de un combate, dentro del octágono, hay reglas, jueces y tanto. Pero si le pones a ver, en cambio, otra persona, qué sé yo, un juego de béisbol, hay demasiadas reglas y a las personas no le van a entender. Hasta los mismos juegos de básquet, muchas de las personas no entienden las reglas que hay dentro de un partido de básquet. Por eso yo creo que las MMA van a seguir expandiéndose, y esto de la espectacularidad creo que sobre todo se lo ha dado en One. Creo que esta empresa asiática domina, creo, el continente por parte de Asia. One creo que ha sido una de las promotoras que más ha tenido despliegue, porque sobre todo lleva peleadores de todo tipo. Vemos ahí no solo MMA, sino vemos Muay Thai, vemos Jiu-Jitsu, vemos diferentes tipos de combates, y creo que se comienza a adaptar. Pero sobre todo, lo que bien mencionó Julio, esto de los rituales, o si bien que cada uno de los peleadores viene con un deporte en sí. Por ejemplo, hablamos de Lyoto Machida, que siempre vino con el karate. Creo que es uno de los impulsores que vino trayendo ese deporte, y lo trajo y se adaptó muy bien a las artes marciales. Oye, Khabib, como bien lo mencionó también, el sambo. Y esto del Muay Thai, yo creo que siempre lo mencionamos porque creo que uno de los deportes claves para estar dentro del mundo de las MMA es el Muay Thai, el boxeo, y creo que es un buen Jiu-Jitsu. Creo que son uno de los 3 deportes claves que netamente debe tener un peleador para brindar un buen espectáculo, porque ya vemos que necesariamente, si bien por ejemplo creo que Franklin es uno de los que les encanta el Jiu-Jitsu, y creo que a todos nos debe gustar, más si vemos deportes de MMA, porque sabemos que netamente o bien se va a hacer un combate en striker, o bien se va a hacer un combate en el piso. Pero ¿qué es lo que la gente quiere? La gente quiere un caos, la gente quiere espectáculo, y necesariamente cuando ves un peleador que le lleva al piso, le lleva con la lucha, le controla a ras de lona,
a la gente no le atrae. ¿Por qué? Porque aún falta, creo, estos deportes que se expandan, que la gente entienda y vea esta belleza que tiene estos deportes, porque no simplemente son deportes, sino son artes marciales, que la gente pueda entender un poco más. Yo creo que con esta expansión que se está dando dentro del mundo de las artes marciales, lo pueden entender. Por ejemplo, esto de que hacen los de Muay Thai, el ritual se llama el White Group, en donde tenemos los prayets y no me acuerdo el colgante, pero son los prayets, y se hace una ceremonia. ¿Por qué se hace esa ceremonia? Esa ceremonia se hace netamente para rendir tributo a tu profesor o a las personas que están a tu alrededor. Y es todo un conjunto de cultura, emociones, y no solo simplemente es un combate de coger e irse a golpear, como vulgarmente las personas piensan que es este deporte. Y es por eso que necesariamente ellos solo ven una parte, la parte final, por así decirlo, el combate, pero no ven todo lo que tiene que ver, todo el proceso que conlleva llegar a ese combate. Y es por eso que creo que Prime ha sido una de las pioneras, si bien en el espectáculo, en el show, hoy en día ya se tiene reglas, y creo que a través de esas reglas ya podemos verlo a este deporte un poco mejor, sobre todo las personas que no tienen noción cerca de los deportes de contacto y creen que es todo violencia y todo golpes. Por eso es que se han formado esto del espectáculo, y la gente aún sigue pensando, la verdad, sigue pensando de que netamente estos deportes son violencia. Por ejemplo, ponle a ver a cualquier persona en la actualidad, o a cualquiera que ver un combate de Prime, ver esa sangre, esos codazos, las mismas patadas de Mirko Cro Cop, que sabía decir que con una de ellas te mandaba a la tumba. O sea, se va a asustar y nunca más va a volver a ver, necesariamente. Pero sabemos que eso es lo que los fanáticos gustan, el espectáculo. Yo creo que con las nuevas reglas que se han implementado dentro de este deporte, y más con este impulso que le están dando, creo, los Juegos Olímpicos, de netamente ya tenerlos dentro de ellos, creo que va a ser un poco más expansivo estos deportes. Y en estos Juegos Olímpicos vamos a ver el debut de uno de los deportes que creo que ha estado luchando por ingresar, es el karate. Vamos a estar viendo qué tal le va al karate dentro de los Juegos Olímpicos, que es un deporte, la verdad, muy tradicional, que muchos deportistas netamente dentro de las MMA lo han practicado alguna vez. Siento que sobre todo de niños, creo que todos los deportistas de MMA alguna vez han dicho, siempre que van a una academia, primero de karate o de taekwondo, y de ahí es donde se trasladan necesariamente a las artes marciales. Porque necesariamente algunos piensan que entrenar una cierta disciplina, ya sea de lucha, muay thai, jiu-jitsu, karate o taekwondo, y trasladarlo a las MMA es muy factible, porque ahí comienzan a desarrollar todas las habilidades que tiene un peleador. El mismo Mirko Cro Cop, creo que con las patadas que siempre, sobre todo las tibias que mandaba a la cabeza, sin duda acababa con sus rivales, pero netamente vino de un deporte que le gustó y se trasladó a las artes marciales mixtas.